Buenos días, nos encontramos realizando la práctica número 19, Windows Receipt Deep Dive. Somos el equipo formado por Adolfo Álvarez, Andrés Ortiz y Fernando Herrera. Y para esta práctica vamos a hacer una receta de ventana tipo de inmersión profunda. Básicamente, para empezar, es posible codificar funciones de ventana en lenguajes como R o Python, que normalmente se ejecutan de manera más eficiente en la base de datos tipo SQL. Básicamente también son uno de los menos conocidos y más difíciles de codificar con éxito. Sin embargo, la receta visual de la ventana de DataIQ nos permite aprovechar estas poderosas funciones sin codificación. Por ejemplo, podemos filtrar filas, calcular promedios móviles, calcular promedios y el número de eventos que ocurrieron durante N días, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear otro proyecto de manera habitual y podemos comenzar haciendo con el curso anterior, con esta, pues como lo hemos hecho con el Windows Receipt, y pues ya lo tenemos preparado básicamente, y lo que vamos a hacer el flujo y el conjunto de datos. En el flujo nos vamos a ubicar en el conjunto de datos de transición. Vamos a ir al flujo y vamos a ubicarnos en los datos de transición, Joining Prepare. Vamos a seleccionar de ahí, lo vamos a seleccionar y vamos a seleccionar Actions o acciones. De ahí nos vamos a ir a preparar y asignar un nombre del conjunto de datos. En este caso, para mayor comodidad, en la receta vamos a reorganizar las columnas modificando, bueno, no modificando el nombre, simplemente agrupando por IDs, por tipo de tarjeta, por categoría, por el Purchase Date o el Purchase Amount o el Load Flag, que son las primeras columnas del conjunto de datos. Básicamente, estas son las columnas que aparecen aquí, como ya había mencionado, el Transaction ID, el Car ID, Item Category, etcétera, ¿no? El Purchase Amount y el Load Flag también están ahí. Posteriormente, vamos a hacer una sugerencia que nos da la documentación, que podemos cambiar la vista de la tabla. En particular, es fácilmente arrastrar y soltar columnas en el nuevo orden, que es solo tomar una columna y arrastrarla como se muestra. Y podemos hacerlo también con el ID o con cualquier header que nosotros deseemos, ¿no? Posteriormente, vamos a ejecutar la receta y explorar el conjunto de datos de salida. Y una vez ya teniendo el orden que nosotros buscamos, que es, ya había mencionado, pues vamos a ejecutar la receta y explorar el conjunto de datos de salida. Ejecutamos la receta, que es prácticamente darle el botoncito verde que está en Room, y exploramos el conjunto de datos de salida y le damos en Update Schema. Como nota, la aceptación de cambios del esquema, o sea, a lo largo de esta selección, puede ejecutarse en una receta. También aceptaremos la advertencia de cambios de que nos provenga el esquema. Calcular el monto de compra promedio por ID de tarjeta y categoría del artículo. El conjunto de datos contiene una fila por transacción con información sobre la fecha de compra, el monto de la compra y otros detalles que pueden ser de gran importancia para una transacción de tarjeta de crédito determinada. Para este primer ejemplo, queremos explorar el monto promedio de todas las compras realizadas con la misma tarjeta de crédito, Car ID, y pertenecientes a la misma categoría del artículo. Con este conjunto de datos de Transaction Analyze Windows seleccionado, vamos a elegir acciones de ventana, que está en la parte de derecha, y le damos allá en Windows, que es ventana. Y vamos a crear una nueva receta de ventana y vamos a asignar un nombre al conjunto de datos de salida, Purchase Amount Ranked, que es el que tiene ahí. Y le vamos a dar en Create Receipt. DataIQ muestra el paso de Windows Definitions, que son estos que se encuentran en la parte de la izquierda. Aquí estamos interesados en explorar cantidades relativas
a car ID, item category, por lo que estas serán las columnas de partición. Por ahora vamos a dejar desactivada la configuración de Ordered Columns y Windows el Frame, que está como se muestra en la pantalla. Vamos a activar las columnas de particionamiento, que es esta, las Partitions Columns, y vamos a seleccionar las columnas de car ID y item category. Básicamente hay que aclarar que cuando particionamos por columna en la receta, no estamos creando conjuntos de datos separados. Estamos particionando el conjunto de datos por la columna seleccionada, o columnas en nuestro caso, por car ID e item category. DataIQ creará particiones o grupos para cada combinación de tarjeta de crédito y categoría del artículo, manteniendo los datos como un solo conjunto de datos. Ahora pasemos al paso de agregaciones. Queremos recuperar todas las columnas del conjunto de datos, o sea, es decir, mantener todos los datos existentes y agregar una nueva columna, el valor promedio del Purchase Amount. Vamos a marcar la casilla Purchase Amount Average, o sea, el promedio, y vamos a ejecutar la receta. Lo marcamos y le vamos a dar en ese run. Y le damos Update Schema, o sea, actualizar el esquema. Como podemos ver, en esta parte donde está cargando, está el conjunto de datos de salida, que debe incluir una nueva columna Purchase Amount Average, que es la que se encuentra en la parte del final, esta que se está señalando. Con esta nueva columna podríamos calcular muchas cosas, como la diferencia entre el monto promedio de una determinada tarjeta y categoría del artículo, una transacción en particular, alguna actividad sospechosa que se dé de alta en alguna tarjeta dependiendo de esa categoría, y esto también podría dar pauta para identificar una transacción de carácter fraudulento. Ahora, para calcular los rangos, continuando con esta noción de monto de transacción alto, asignaremos un rango a las transacciones en términos del monto de compra más alto dentro de una combinación respectiva de car ID y de item category. Primero abrimos la receta de la ventana y navegamos hasta el paso de agregaciones. Tengamos en cuenta que no podemos calcular los rangos de las filas. Eso se debe a que en el paso anterior de definición de Windows elegimos no ordenar las columnas. Ahora esto lo vamos a hacer. Primero, en el paso de definiciones de Windows, activamos ordenar columnas. Seleccionamos monto de compra como la columna por la que se va a realizar el pedido y hacemos clic en el icono de pedido para que los valores se clasifiquen en orden decreciente. Ahora vamos al paso de agregaciones. Decidimos que queremos centrarnos en transacción ID, card ID, item category y purchase amount. También podemos mantener las columnas purchase date, allowed flag, signature provider, merchant ID y merchant state, así como también card state como referencia. Ahora lo que haremos es activar las secciones. Desplegamos la lista y seleccionamos Retrieve Original Value. Y ahora lo que haremos será seleccionar solo Retrieve para las columnas que hemos enumerado anteriormente. También el ABG de Purchase Amount debe permanecer. Ahora, además de calcular agregaciones basadas en los campos de la venta, tenemos algunas opciones para calcular diferentes tipos de rangos para cada fila. Rank es el índice de la fila actual dentro de su ventana. En otras palabras, dado que tenemos una ventana dividida por card ID e item category y ordenada por monto de compra decreciente, la transacción más cara de cada item category tendrá rango de igual a 1. La segunda transacción más cara de cada grupo tendrá rango igual a 2. Y pronto habilitamos rank y ejecutamos la receta aceptando el cambio de esquema. Le damos a run y utilizamos el esquema. Ahora que la receta se terminó de crear, lo que haremos será explorar el conjunto de datos Purchase Amount Ranked.
Para esto filtramos por Card ID y seleccionamos la primera identificación de la tarjeta en el menú desplegable. A continuación, filtramos por Item Category y seleccionamos solo la categoría A. Las filas están ordenadas y clasificadas por importe de compra en orden descendente. Tengamos en cuenta que el monto de compra promedio, Purchase Amount Average, es un promedio de Purchase Amount para cada combinación de Card ID e Item Category, que incluye cada Purchase Amount mayor que la fila actual. Observamos que algunas filas tienen el mismo valor de clasificación. Esto se debe a que el monto de la compra en estas dos filas es el mismo. Hay varias variantes de rango que generan rangos de manera diferente en el caso de empates. El rango dará como resultado 1, 1, 3, 3, 3, 6. El rango denso generará 1, 1, 2, 2, 2, 3. El número de fila dará como resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los lazos se rompen al azar. Ahora, para calcular sumas acumuladas. Ahora nos gustaría saber la proporción de los importes totales de compra realizados a medida que pasa el tiempo. En otras palabras, queremos calcular la distribución acumulada del monto total de la compra. Ya no estamos interesados en particionar por Card ID e Item Category. Queremos información global. Desde el flujo abrimos la receta de la ventana que se usó para calcular el valor del Purchase Amount Ranked y elegimos Actions Copy. Ahora nombramos el conjunto de datos de salida Transaction Cumulative Sums. En el paso de definiciones de venta se activa Partitioning Columns. Para este ejercicio desactivamos Partitioning Columns. En Orden Columns seleccionamos Ordenar por Purchase Amount y hacemos clic en el icono para que las fechas se clasifiquen en orden ascendente. A continuación activamos Window Frame y limitamos el número de filas siguientes a 0. Ok, ahora en el paso de agregaciones marcamos el cuadro Purchase Amount mayor que y Sum. Ahora, dado que la ventana está ordenada por fecha de compra y enmarcada para no tener en cuenta las siguientes filas, esto calculará la suma del monto de la compra de todas las transacciones anteriores, la más actual para cada transacción. Ahora ejecutamos la receta. Esperamos a que cargue después de actualizar los cambios. Ya que haya terminado el proceso de carga, exploramos el conjunto de datos de salida y creemos un gráfico para visualizar la suma acumulada. Para esto navegamos a la pestaña de Charts. Antes de crear el gráfico, vayamos a Simple and Engine en el panel izquierdo. Hacemos clic en Use Sample and Explore y elegimos No Simple. Ahora volvemos a la pestaña Columns del panel izquierdo y seleccionamos Purchase Amount Sum como la columna del eje Y. De forma predeterminada, la agregación se establece en Average. Cambiamos esto a Max. Ahora, ya que hayamos cambiado esto, dado que hemos ordenado la ventana por fecha de compra y hay varias transacciones para cada fecha, el valor de Purchase Amount Sum aumentará con cada nueva transacción. Al seleccionar Max como la agregación, observamos la evolución en la suma acumulada de todos los montos de compra al final de cada periodo. Ahora seleccionamos Purchase Date como la columna del eje X y cambiamos la agregación del rango de fechas a Month.
podemos ver que el incremento en el monto acumulado de compra sumado es proporcional en el tiempo, con tendencia a estabilizarse desde principios del 2018. Esto lo veremos ahora que cargue la gráfica, y aquí es donde se refleja. Continuando con la actividad, vamos a calcular promedios móviles. Para suavizar las fluctuaciones en nuestros datos, creemos un promedio móvil de los 10 montos de compras anteriores para una transacción realizada con la misma tarjeta y en la misma categoría de artículo. Para hacer esto, usaremos la función marco de ventana para limitar la ventana a las 10 filas anteriores. Para hacer esto, nos ubicamos en el flujo de nuestro proyecto y vamos a seleccionar la receta de la ventana que se usó para calcular el Purchase Amount Ranked. Nos acercamos más hacia nuestro flujo y vemos que aquí tenemos Purchase Amount Ranked. Entonces vamos a seleccionar la receta que se usó y vamos a darle Copy. Vamos a nombrar el conjunto de datos de salida. Se va a llamar Transactions Moving Average. Vamos a crear la receta. Y en el paso de definición de Windows de la nueva receta, las columnas Card ID y Item Category ya están seleccionadas como Partition Columns. Entonces aquí lo tenemos y vamos a dejarlo de esta manera. En el campo de Order Columns seleccionamos ordenar por Purchase Date. Aquí vamos a modificarlo. Vamos a dejarlo en orden ascendente. Vamos a activar el Windows Frame. Y vamos a elegir limitar las filas anteriores a 10. Aquí seleccionamos esta opción y vamos a ponerle el número 10. De igual forma, y las filas siguientes vamos a dejarlo en 0. Esto quiere decir que igual vamos a tener que activar la casilla de abajo. Esto asegura que al calcular la media móvil solo se tendrán en cuenta las 10 transacciones anteriores y ninguna de las siguientes. Vamos a ejecutar nuestra receta en el conjunto de datos resultantes. Ejecutamos nuestra receta y esperamos a que cargue. Una vez que ya se haya ejecutado la receta, vamos a explorar nuestra receta. Nos vamos a Charts. Y ahí vamos a poder trazar el promedio móvil junto con el promedio mensual. Nos vamos a Sampling and Engine. Y vamos a desactivar esta casilla. Y vamos a seleccionar No Sampling. Nos regresamos a columnas. Y vamos a seleccionar nuestro tipo de gráfico. Vamos a seleccionar líneas. Vamos a seleccionar Purchase Amount ABG como nuestra columna Y y de igual forma Purchase Amount. Lo vamos a colocar en nuestra columna del eje Y. Vamos a seleccionar Purchase Date como columna del eje X. Ahora vamos a cambiar el rango de fechas de Purchase Date. Vemos que está en automático y vamos a cambiarlo a Month. Y este es el resultado de nuestro gráfico. Continuamos con las dimensiones del filtro usando rango. En un conjunto de datos transaccionales puede ser difícil analizar todos los registros que tienen un valor específico de una columna junto con un valor específico de otra columna. Por ejemplo, en nuestro conjunto de datos, una transacción se puede marcar como autorizada o no, con una firma proporcionada o no,
Imaginemos que queremos investigar transacciones potencialmente sospechosas y mantener solo los registros marcados como no autorizados, cuando, no obstantemente, se proporcionó una firma. Vamos a irnos al flujo, ya estamos ubicados acá, y vamos a copiar nuevamente la receta de la ventana que se utilizó para calcular las Transactions Moving Average. Entonces nos acercamos más y ubicamos Transactions Moving Average. Y lo tenemos aquí abajito. Y vamos a copiar la receta que se usó. Únicamente le damos un clic y le damos copy. Vamos a nombrar el conjunto de salidas como Transactions Dimensions Filter. Vamos a crear la receta. En este caso vamos a desactivar el Windows Frame. Lo desactivamos y vamos a aplicar las siguientes configuraciones. Las columnas particionadas vamos a poner como primero. Primero va a estar Authorized Flag y como segundo la de Signature. Nos vamos al paso de agregaciones y vamos a mantener el rank seleccionado y las columnas en Retrieve como por el momento, como lo dejamos en la otra receta. Queremos mantener solo las filas donde Authorized Flag es 0 y donde Signature Provided es 1. Podríamos lograr esto con una receta filtrar o preparar, pero también podemos usar el paso post filtro, que está ubicado en la receta. Aquí lo tenemos, post filtro. Damos clic y vamos a encender el filtro. Le damos on. Y vamos a mantener solo las filas en las que Authorized Flag, ubicamos acá, Authorized Flag, es igual a 0. Únicamente lo dejamos así. Y nos piden igual que Signature, vamos a agregar una condición más. Y Signature, aquí lo tenemos, sea igual a 1. Entonces cambiamos aquí el valor a 1. Vamos a ejecutar la receta. Le damos run y esperamos a que se ejecute. Una vez ya ejecutada la receta, podemos explorar los datos y podemos ver que el conjunto de datos de salida ahora contiene solo transacciones en las que el indicador autorizado es 0 y la firma proporcionada es 1, ordenados y clasificados por fecha. Aquí podemos observar que nada más están los que tienen 0 o 1. Ahora nos gustaría saber cuántos días han pasado desde que la última transacción de un comerciante se marcó como no autorizada, pero también se proporcionó una firma. En este caso vamos a calcular el retraso. Debemos saber que lag es la función de ventana para este trabajo. Lag recupera el valor de una columna en una fila anterior y lo inserta en la fila actual en otra columna. Además, DataIQ agrega la función lagDiff, que sirve para calcular automáticamente la diferencia entre este valor anterior y el valor actual. Nos vamos a ubicar en el flujo de nuestra actividad y vamos a copiar la receta de la ventana que se utilizó para calcular Transaction Dimension Filter. Ubicamos, nos acercamos más y vamos a ubicar Transactions Dimension Filter. Aquí lo tenemos hasta acá abajo. Vamos a darle clic y le damos copy. En este caso vamos a nombrar el conjunto de datos de salida como Transactions Lag y creamos la receta. En el paso de definiciones de Windows, vamos a conservar las particiones
existentes. Y lo único que vamos a hacer va a ser agregar una más, que sería la de Merchant Subsector. Aquí lo tenemos. Y vamos a conservar el pedido por Purchase Date en modo ascendente. Aquí lo tenemos. Ese se va a conservar. Nos vamos al paso de agregaciones. Y vamos a ubicar la columna de Purchase Date. Aquí la tenemos. Y vamos a elegir calcular tanto lag como lag diff. Seleccionamos las dos. Y el lag offset es 1 porque queremos recuperar el valor de la primera fila anterior. Aquí lo dejamos con el número 1. Para lag diff también necesitamos especificar la unidad en la que se expresará la diferencia de tiempo. En este caso vamos a elegir days, como ya está seleccionado. Continuando, vamos a realizar las mismas acciones para las siguientes columnas, que es Transaction ID, Purchase Date, Item Category, Purchase Amount, Authorized Flag, Signature Provided, Commerciant Subdector y Merchant ID. Entonces vamos a hacer las mismas acciones seleccionando lag y lag diff. Una vez seleccionado ya lag y lag diff en las columnas que nos solicitaron, vamos a ejecutar la receta. Le damos run y actualizamos el esquema y esperamos a que se ejecute nuestra receta. Una vez ya ejecutada la receta, vamos a ver algunos resultados en el conjunto de datos de salida. Vamos a seleccionar filtrar en la columna de Merchant Subsector. Vamos a seleccionar Luxury Goods en el menú desplegable, como nos aparece aquí. Damos clic y DataIQ muestra las transacciones en este subsector de comerciantes con estadísticas agregadas para cada combinación de Cart ID, Item Category y Merchant Subsector, ordenadas y clasificadas por Purchase Date en orden ascendente. Varias transacciones tienen una diferencia de retraso de 0 días, lo que significa que ocurrieron el mismo día. Vamos a quitar el filtro, lo quitamos y vamos a analizar la columna Purchase Date Lag Diff para obtener algunas ideas rápidas sobre los datos. Hay muchos valores vacíos, como se logran observar, ya que hay varios comerciantes con solo una compra no autorizada donde se proporcionó una firma, por lo que no hay una fila anterior para calcular la diferencia de retraso. Parece que la distribución de los días está muy sesgada a la derecha, como era de esperar. Podemos hacer clic y vamos a analizar. Y vemos el gráfico de esta columna. Esto sería todo por esta segunda práctica. Muchas gracias.